Muy buenas a todos. Hoy voy a hablarles de la sesión 3 de NIF para las pymes, la cual se llama Presentación de los estados financieros. ¿En qué consiste esta sesión? En la presentación razonable de los estados financieros, los requerimientos para el cumplimiento de las NIF para las pymes y qué es un conjunto completo de estados financieros. Los estados financieros se deben presentar de forma razonable, lo que significa que deben ser confiables, relevantes, comparables y comprensibles. El término razonable no implica la exactitud absoluta, sino la búsqueda a mostrar lo más cercano posible a la realidad económica de la entidad. Para que los estados financieros sean razonables, es esencial cumplir con el siguiente requisito: que presenten fielmente los efectos de las transacciones, eventos y condiciones. La representación fiel es un principio clave en contabilidad que exige que los estados financieros muestren con mayor precisión la realidad económica de la entidad. Otras condiciones que favorecen alcanzar la razonabilidad son cumplir con las normas internacionales de información financiera, presentar información que permita comparar la situación financiera de la empresa entre periodos, presentar información homogénea en su estructura y clasificación. La norma entiende que los estados financieros se consideran razonables cuando se elaboran bajo principios contables en lugar de reglas estrictas. Este enfoque permite que el contador pueda utilizar su juicio profesional para mejorar la presentación de la información. La norma ofrece al contador la flexibilidad de incluir información adicional si considera que esto contribuirá a una presentación más razonable. De esta manera, la normativa no limita, sino que otorga libertad al contador para aplicar su juicio profesional. Cabe añadir que esta normativa tiene un enfoque de simplicidad y no es adecuada para empresas con obligación pública de rendir cuentas, que deben seguir regulaciones más completas como las NIF plenas. Cumplimiento con las NIF para las pymes. Cuando la empresa emita los estados financieros y estos cumplan con el estándar de información financiera para las pymes, se debe hacer una declaración explícita y sin reserva de que se aplicó toda la normativa, donde se va a expresar en los estados financieros y revelarlos en las notas de contabilidad. Solo en circunstancias extremadamente excepcionales en que la gerencia determine que al aplicar una sección o parágrafo del estándar, la información financiera no se reflejaría de forma fiable, podría dejarla de aplicar. Si de acuerdo a lo anterior se deja de aplicar una sección o párrafo, se deben hacer 3 revelaciones. 1. Que la gerencia concluye que los estados financieros están elaborados de manera razonable y fidedigna. 2. Que si ha cumplido con el estándar de información para las pymes, con la excepción puntual de que no se ha cumplido. 3. Detallar el manejo normal de la sección dejada de aplicar y el por qué al aplicarla los estados financieros no cumplirían con los objetivos de los mismos. Hipótesis de negocio en marcha. Se presume que todas las empresas están en negocio en marcha, salvo que diga lo contrario. Si usted no asume que la empresa va a cerrar, se sobreentiende que ésta va a continuar en marcha y va por los siguientes 12 meses. Pero si hay incertidumbres, dudas, riesgos inherentes, se debe revelar en las notas. Si existe algún problema de negocio en curso, como una inminente liquidación, no será posible aplicar las NIF y será necesario recurrir a la contabilidad neta de liquidación. Frecuencia de la información.
La información debe presentarse al menos anualmente. Cuando se cambie el periodo contable sobre el que se informa, la entidad revelará ese hecho y las razones por utilizar un periodo inferior o superior. Es un hecho poco común, pero la norma lo deja estipulado. En caso de que los estados financieros se presenten en un periodo inferior o superior al habitual, debe revelarse y los importes comparativos no son totalmente comparables. Uniformidad. Los estados financieros deben ser emitidos de manera uniforme. Si en algún periodo se modifica la presentación o clasificación de una partida, dicha partida deberá ser reclasificada y la entidad deberá realizar las revelaciones adicionales. Si los estados varían de un año a otro en su presentación, la comparabilidad, que es crucial para la toma de decisiones, se ve seriamente afectada. Y por ello, que los cambios en las clasificaciones y presentación de los importes solo pueden realizarse cuando hay un cambio en las actividades o en su naturaleza, o cuando así lo exija la normativa vigente. Cuando se modifique la presentación o reclasificación de partida de los estados, una entidad reclasificará los importes comparativos a menos que resulte impracticable hacerlo. Comparabilidad. La información de los estados financieros debe presentarse de manera que sea comparativa respecto al año anterior. Quiero añadir que también es conveniente crear información comparativa en las notas y revelaciones de un año a otro. Materialidad y agrupación de datos. La materialidad se refiere a la relevancia de la información que se presenta en los estados financieros. La agrupación de datos se refiere a la forma en que se presentan las partidas de los estados financieros. En esta sesión se establece que se deben presentar por separado cada clase de partidas similares. Ejemplo, imagínate que una óptica tiene varios ingresos, producto de su actividad económica. Ingresos por ventas de productos, como gafas y accesorios. Y ingresos por prestación de servicio, como exámenes médicos. Como ambos son ingresos ordinarios, deben presentarse por separado para dar una visión clara de las diferentes fuentes. Estos ingresos se totalizan en ingresos de actividades ordinarias, pero se subdividen de forma separada en el estado del resultado para mayor relevancia del informe. Se deben presentar por separado las partidas que tienen una función o naturaleza distintas, a menos que no sean importantes. Tomando el mismo ejemplo de la óptica, la empresa obtiene ingresos como intereses, dividendos y participaciones. Esto lo registra en ganancias, ya que no son habituales y no hacen parte de la actividad ordinaria del negocio, pero los muestra solo subclasificados en las notas debido a su falta de materialidad y relevancia en el informe. Una partida es relevante si influye en las decisiones económicas de los usuarios. Su importancia depende de su naturaleza y magnitud. La agrupación de datos busca mostrar la información más relevante y descartar partidas poco significativas. La norma sugiere presentar la información debido a su materialidad, evitando elementos que distorsionen la comparación. Un ejemplo sería si una empresa que destaca un gasto pequeño en papelería, pero omite una deuda significativa en sus estados. Conjunto completo de estados financieros. Encontramos el estado de situación financiera, estado de resultado integral y otro resultado integral. Estado de cambio en el patrimonio,
inventario de flujo de efectivo, notas a los estados financieros. Todos los estados deben presentarse con el mismo nivel de importancia. Cuando en una empresa los únicos cambios en el patrimonio sean producto de el resultado de la compañía, el pago de dividendos del periodo, la corrección de errores o cambios en las políticas contables, se puede presentar solamente un estado de resultado integral y ganancias acumuladas, en lugar de un estado de resultado integral y otro de cambio en el patrimonio. Si una empresa no tiene partidas que deban reflejarse en el otro estado de resultado integral, no tendrá la necesidad de reflejar esas partidas en cero. En resumen, presentación razonable refleja fielmente las transacciones y condiciones. Cumplimiento. Los estados financieros deben cumplir con las NIF para las pymes y dejarlo explícito. Hipótesis de negocio en marcha. Evaluar la continuidad del negocio. Frecuencia. La información se presenta al menos anualmente. Uniformidad. Consistencia en la presentación de estados financieros. Comparabilidad. La información debe ser comparable con el año anterior. Materialidad y agrupación de datos. La materialidad se refiere a la importancia de la información en los estados financieros, mientras que la agrupación de datos se trata de cómo se organiza y presentan las partidas. Conjunto completo de estados financieros incluye estado de situación financiera, resultado, cambio en el patrimonio, flujo de efectivo y notas. Espero que hayan tenido claridad sobre esta sesión. Gracias. Bendiciones.